La niña estaba durmiendo con su abuela paterna, que es con la que ella duerme. Y según me contó, dice que ella sintió un brinco en la cama, ¿no? Y se dijo, miró a ver qué era lo que pasaba y entonces encendió la luz y vio que la niña estaba convulsionando y echando espuma por la boca y tenía la boquita virada, ¿entiendes? Y entonces ahí llamó a la otra tía, empezó el corre, la trajeron para aquí, para el pediátrico y bueno, la atendieron enseguida, le han hecho de todo. La bibliografía médica define a las convulsiones como alteraciones repentinas de la actividad eléctrica en el cerebro. Pueden causar cambios en el comportamiento, los movimientos, los sentimientos y los niveles de conciencia. En el programa de hoy nos acercaremos a las causas, síntomas y al diagnóstico en las edades pediátricas. Las convulsiones agudas se definen por la literatura mundial como descargas súbitas e hipersincrónicas de las neuronas de la corteza cerebral. Esto puede ser provocado porque existen trastornos en lo que es los mecanismos de inhibición, excitación de las neuronas por factores intrínsecos o por factores extrínsecos que afecten lo que es la estabilidad de los neurotransmisores que actúan en lo que es la corteza cerebral y provocan las convulsiones o las detiene de acuerdo a la causa que le esté provocando y cómo actúe la corteza cerebral en respuesta a estas convulsiones agudas, según la etiología que la provoque. En el neonato tenemos las encefalopatías hipóxicas isquémicas, que se producen cuando el bebé va a nacer, las malposiciones fetales, las posiciones transversas y otras causas. Ahí se produce afectación de la corteza cerebral y trae como consecuencia convulsiones. También en el neonato tenemos cuando el calcio está bajo, el magnesio, el fósforo, la glicemia cuando baja, sobre todo en los macrofetos de madre diabética, el bebé le baja la glucosa en sangre y se produce hipoglicemia. También el déficit de vitamina B6 en el neonato ocurre en convulsiones por estas causas. También tenemos los traumatismos del parto que pueden dar convulsiones agudas, los accidentes cerebrovasculares en el bebé pueden traer como desencadenante convulsiones agudas en ese momento. Puede en 1% muy bajo debutar con epilepsias en la etapa neonatal y son causa de convulsiones también en el recién nacido. En el recién nacido también se presentan las meningoencefalitis virales, bacterianas, que traen como resultado convulsiones como parte del cuadro clínico. En el recién nacido también tenemos las madres que le hacen cocimiento a los bebés, como el anís trallado, que es muy frecuente en esta etapa y provoca convulsiones. Por eso está prohibido darle cocimientos a los bebés. Desde la captación del embarazo, en el consultorio se le va explicando todas estas afectaciones que le dan los cocimientos a los niños, sobre todo que pasan por la lactancia materna, que la mamá lo toma y eso debe evitarse. Los niños también sufren caída de las cunas y pueden producir fracturas de cráneo y llevarlo a convulsiones. En los bebés también pequeñitos están los debuts de la epilepsia y las convulsiones febriles, que sobre todo de 6 meses a 5 años ocurren en esta etapa de la vida, las convulsiones febriles. En el preescolar y el escolar también se repite de manera general los tóxicos, los traumatismos craneales, las infecciones del sistema nervioso central, los desequilibrios hidropineal y ácido básico que pueden también estar en el lactante. Cuando hay diarrea puede producir deshidrataciones al bebé y acidosis metabólica y llevarlo a las convulsiones. En el niño y adolescente también hay que tener mucho cuidado con ellos porque toman tóxicos, ya sean drogas legales e ilegales, el alcohol deben evitarlo, las drogas también deben evitarse las drogas, el consumo de drogas, porque puede desencadenar convulsiones y otras afectaciones neurológicas intensas o severas. También tenemos los traumatismos craneales en los adolescentes que provocan también convulsiones y los ahogamientos incompletos o semi-completos, los ahogamientos completos o incompletos.
que puede llevar a provocar convulsiones en el adolescente. También ahí están los síndromes, es decir, síndrome neurológico infeccioso que causa meningoencefalitis virales, bacterianas, las encefalitis, y estos son causas de convulsiones en el adolescente también. Las convulsiones, bueno, pueden tener, de acuerdo a la causa que lo provoque, diferentes clasificaciones. Si es por epilepsia, bueno, pueden ser generalizadas o focales, tónicas, clónicas, tónico-clónicas. En caso de las generalizadas, pueden ser que se queden ausentes, pueden ser espasmos. En las crisis generalizadas tenemos las crisis de ausencia, que el paciente hace episodios de desconexiones, miradas fijas, las tónicas, clónicas, tónico-clónicas, las espasmos infantiles. Ahí también tenemos los episodios astásicos de manera general. Y en las focales también están las neurovegetativas, que el paciente puede ponerse frío, sudoroso, pálido, rubicundo. Puede estar tónico sin perder la conciencia, clónico sin perder la conciencia o tónico clónico. Dentro del cuadro clínico, como decía, el paciente con un buen interrogatorio y el examen físico del paciente y que la familia imite cómo es el cuadro, nosotros podemos llegar a hacer el diagnóstico de si es un evento convulsivo o no convulsivo. Y se insiste bien que la familia repita cómo son los eventos. El diagnóstico de las convulsiones es un buen interrogatorio. En medicina lo más importante es el interrogatorio. Se dirige por el interrogatorio exhaustivo al paciente y el examen físico. Se pregunta por los factores pre, per y postnatal del embarazo, cómo transcurrió la vida del paciente desde que nació hasta el momento que ocurre, si tuvo un coeficiente intelectual bueno, un desarrollo psicomotor o desarrollo neurológico acorde a la edad del niño, que se mide el desarrollo psicomotor de acuerdo a la edad que tiene el paciente y de acuerdo a lo que me va describiendo la familia, pues nosotros vemos si cumple las habilidades, los ítems acorde a la edad del paciente. También nos apoyamos en exámenes complementarios que los lactantes, por ejemplo, cuando tiene la fontanela abierta, le podemos hacer ultrasonido transfontanelal y nos sirve como medio diagnóstico. Sí, también le podemos hacer a estos pacientes tomografía de cráneo, resonancia de cráneo, estudios imagenológicos, por ejemplo, rayos X de cráneo, y vemos las impresiones digitiformes de acorde a las causas que lo esté provocando, si hay líneas de fractura, y así vamos buscando de acuerdo a las imágenes. También hacemos complementarios como los hemogramas, medimos el hematocrito, vemos cómo está la glicemia del paciente, sobre todo en neonato casi hipoglicemia, y la gasometría nos mide, porque los pacientes que tienen un cuadro digestivo con diarrea, vómitos, si hay deshidrataciones, pues la gasometría se altera, el ionograma, es decir que es tanto clínico, imagenológico y analítico el diagnóstico del paciente. Entre otros de los complementarios que nosotros las indicamos de acuerdo a la causa que identificamos que provocó la convulsión, está el electroencefalograma. Él nos orienta mucho en cuanto al tipo de epilepsia, si fuera provocado por una epilepsia. Pero el diagnóstico de la epilepsia es por el cuadro clínico. El diagnóstico es puramente clínico. Y el electroencefalograma, sí, para algunos tipos de síndrome epiléptico nos orienta al diagnóstico. Las convulsiones febriles sí es por el cuadro clínico, no lleva electroencefalograma. Las convulsiones febriles lo más frecuente es la tónico-clónica, que el paciente hace pérdida de la conciencia, mirada fija, desviación conjugada de la mirada hacia atrás y el paciente se pone con una rigidez total del cuerpo y movimientos del cuerpo. Por eso se dice tónico-clónico. Esos son los más frecuentes en cuanto a las convulsiones febriles.
ya cuando identificamos si son convulsiones febriles, que cuando el niño está enfermo, porque lo más frecuente que provoca las convulsiones febriles es las infecciones virales que son frecuentes en los bebecitos, en los lactantes, y en la primera etapa preescolar son las infecciones virales. Pues cuando está enfermo hay que observarlo durante el día, durante la madrugada, que la persona está agotada y la temperatura puede subir. Y no es que vaya a evitarse porque le dé antitérmico, pero bueno, se evita que le suba la temperatura porque realmente se producen por inmadurez de la corteza cerebral y no se pueden prevenir las convulsiones febriles, a no ser una vez que ya de acuerdo a la clasificación del tipo de convulsión febril, uno le haya establecido tratamiento medicamentoso y entonces pueden disminuir en frecuencia, en duración las crisis. Y entonces uno le orienta a la familia tener en cuenta la temperatura, que no le deje dar los medicamentos cuando se le pongan drogas antiepilépticas, si son convulsiones febriles complejas. De esa manera se le ubica a la familia.